Antes de jugar un ratito al New World, vamos a mirar y analizar un poco la banda sonora, que es un vídeo que me ha recomendado Creativana. Vamos a echarle un vistacillo, ella nos va a hacer un pequeño walkthrough porque ella lo ha visto, yo no lo he visto, me ha dicho que le ha flipado. Y nada, si te parece, If, comenzamos. Ok, ya te tengo por aquí. Vale, pues a ver, a mí es que desde el principio la banda sonora de New World, desde que lo escuché cuando estaba viendo gameplays antes de que empezara el juego, me recordaba mucho a Juego de Tronos y no sabía por qué, ¿sabes? Y ahora, pues en este vídeo lo explican perfectamente. Además de otras 20.000 cosas. Así que, yo qué sé, yo le daría porque te lo cuenta todo. Yo es que lo que quería era que lo vieras tú, porque sé que te va a flipar el Vale, concepto, ¿sabes? De decir, vale. madre lo que se lo han currado a esta gente. A mí me pasó Perfecto. eso, de decir, ostras, que esto no es, o sea, no es casualidad que cada vez que voy a explorar New World y empiezas a fliparlo con los sonidos. Yo hubo un par de detalles que me pasó lo mismo que con el vídeo de cómo hicieron las expresiones faciales y los idiomas en el Cyberpunk. Cyberpunk, sí. ¿Sabes ese vídeo que Sí, cuando lo sí, ves sí, está dices, wow, guapísimo. todo lo que hay detrás? Pues me pasó lo mismo con este. Hubo un par de momentos que dije, oh, mamá. Mola, y además Ahora es verás por que qué. creo que la gente que vea nuestros streamings, creo que hay algo muy recurrente en nuestra temática de los streamings y es que nos gusta mucho el mundo, nos gusta mucho los diseños de las plantas, nos gusta mucho la banda sonora, los efectos de sonido. Creo que está muy, muy currada esa parte y creo que es lo que hace también un poco que el juego sea tan inmersivo desde el minuto uno. Claro, de hecho yo es que estuve probando, o sea, este vídeo lo vi antes de empezar a jugar, el día Ujú, anterior a ujú. que saliera el juego. Sí. Y ya me había visto unos cuantos gameplays. Entonces, después de este vídeo, me he dedicado de vez en cuando a probar hasta qué punto es cierto en el New World ciertos detalles, ¿no? Y por no hacer spoiler no voy a decir nada aún, pero lo he probado y es cierto que está todo pensado. O sea, cada sonido no es casual. No han, igual que hay una crítica de que repiten mucho los bichos, que en realidad tiene sentido por el lore, por los Ujú. tipos de... pues sabes, ¿no? Al final los diferentes tipos de monstruos que hay, Sí, si no la cuentas a mayoría las son bestias, perdidos y cosas son así. 5, ¿sabes? Pero Sí. son 5 tipos. Exacto. Pues en el sonido es todo lo contrario. Todos los sonidos que hay en el mundo de profesiones y de cosas están trabajadísimos, tío. Y las físicas, las físicas de los sonidos, es que no quiero hacer spoiler, por eso prefiero que lo veas primero, pero Vale, luego ya verás como la próxima vez que juegues vas a decir, buah, voy a probar si esto es verdad. Y vas a vale, flipar. pues nada, vamos a verlo. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Están muy guapos los escenarios, ¿eh? Amazon Games' New World is a game that feels epic everywhere you look. From the lush, verdant forests of Windsward to the desolate crimson wastes of Shattered Mountain, every inch of the land of Eternum feels alive and brimming with possibility. But a world cannot exist in a vacuum. To truly make a game sing, you need to fill it with sound. Every strike of an axe against a tree, every scrape of sword against steel, every roar from a terrifying beast. It all helps to create a believable world that you can lose yourself in. And it all needs to work with a soundtrack underpinning the entire experience, immediately telling you what kind of world you're arriving in before you've even set foot on dry land. New World's audio director Jean-Edouard Miclot knew that Eternum needed to have a soundtrack that could be both grand and intimate. It needed to feel epic, but also believable. For inspiration, the team looked to one of the most successful fantasy franchises of Juego all de time, Tronos, obviamente. Game of Thrones. With this show, Ramin Djawadi created some of the most iconic and evocative themes in television history. Naturally, he would be the perfect fit to bring the sounds of Eternum to life. Ramin teamed up with Brandon Me pone la piel de Campbell, gallina, who tío. he had worked with on Game of Thrones and Westworld, to start figuring out the sound of the game. So we started the conversation with them long before we had a game. Everything changed when Ramin and Brandon joined the team. Something really big was starting to happen. Patrick Gilmore actually reached out and just pitched a game to us, actually. He said, look, there's this game, it's a huge world, and he just kind of started describing it to us and immediately caught our attention, and we said, oh my God, this sounds amazing. The thing we thought was very exciting about this game was that it was a blank slate. We really had to start from scratch. That's also a challenge, obviously, at the same time, but that's what's exciting about it. Getting something off the ground for the first time is also kind of frightening and challenging at times. Ramin and Brandon were brought on board at an early stage of the project, and as such, they were presented with something of a blank slate to work with. While creating a soundscape for a world that hasn't yet... Lo voy a poner un momento en pausa porque hay una cosa muy importante aquí, tío. Y es que la peña que estuvo creando esto, o sea, Richard y Brandon, Sí.
no habían visto el juego, ¿no? Por supuesto. No habían visto cómo No. era el juego. O sea, ellos Me tenían gusta la que idea digas del eso juego. porque lo explican. Espera, es que me gusta que digas eso porque ahora van a explicar parte de la problemática que estás diciendo tú. De decir, ¿cómo le dices al tío que tiene que escribir la banda sonora qué tiene que hacer si aún no tienes el juego? ¿Sabes? Claro, o sea, ellos básicamente componían sobre ideas. Sobre ideas, bocetos, ahora te lo van a explicar porque te dicen, le dábamos bocetos, ¿sabes? En plan, ahora verás. Es que lo dice justo después, me ha parecido curioso porque es una problemática real. The beginning is definitely the slowest part, right? You start from scratch, you try to figure out your tone, your instruments, your melodies. El principio es The lento, first además, step ¿eh? is writing themes and figuring out like instrumentation and everything in terms of process, and then we'd experiment more. Maybe we record some solo instruments on our own in here, or maybe we'd bring in some soloists to really kind of figure out what the sound of the game is. And as music is then being implemented and being put into the game, we then go and record the live orchestra, and then that gets replaced in the game with what our original demos were. Los violines siempre tienen esa aura mística, mágica, ¿eh? Guapísimo. Me molaría mazo que Jaime Altozano hiciera un análisis de esto, en plan técnico. The nice thing about De hecho, es que hay composing una cosa que for lo a otro día hacía game is that con it's so drawn out, and even in the Mira beginning we esto. didn't have a lot of visual references, so we just kind of got to experiment and come up with melodies and thematic material and different soundscapes. For a game like New World, we were never writing to pictures, so we just got to write 2, 3, 4, 5-minute pieces of music without worrying about hitting specific sync points. So it gives you a lot of freedom musically. You have to stay within a certain emotion or vibe or something, but it gives you a lot of freedom to just write nice pieces of music. And because there's so much more music and the world's so much more vast and players play, a feature film's 2 hours, gameplay is going to be thousands of hours for this. Use a lot more instruments and there'll still be a lot more cohesion because there's so much more music. Games like New World aren't built in a day. And in these early stages, the composers had very little to guide them on their path to creating an appropriate Ya score. ves. To help spark their imagination, Amazon Games provided the duo with early concept art and designs for inspiration. At first, there was not much, which actually was kind of fun. I mean, it's that thing where you start with so little, and then it's like, how do you try to narrow it down? So, and then we were asking for give us anything that you have at this point. So it literally started with just sometimes the costumes or just some landscape design. Dame todo, pero ¿qué te doy si no todo? Ya ves. Lo que puedas, ¿sabes? I get very influenced by colors, so I get very inspired. As the game progressed, we Ya get some ves. Y playthroughs eso and se nota you mucho en el see juego. characters running through different areas, levels, or fighting one another. Los colores We weren't están trying to muy pinpoint bonitos an en el juego. authentic time period or anything because it's just a different world, right? So it gave us the creative freedom to just get to react to what we were seeing and just attach a sonic landscape to it. For a world as vast and diverse as Eternum, the sounds and instruments used had to be equally varied to help ground the player in a sense of place befitting of the many regions of the game's world. But variety was an aspect of scoring that Ramin and Brandon embraced. We used a lot. We used a lot. Obviously, we used the orchestra quite a bit, and we used traditional choir quite a bit, but we used solo singers and we used solo instruments, mandolin to fiddle to accordion to ethnic woodwinds to anything we could think of it. We were trying to just really get wide, and then we used Eso a tiene whole que ser bunch of más different types of divertido. percussion and It was a dream job in a way for a composer because Total. we could just look for any
instrument and thought, oh, what? We haven't used this instrument The yet. steel drums. I mean, we use steel drums. Esto aún no lo hemos usado, Does this tío. possibly work? And we're like, it does work. And it's, let's put it in. And so we just nerded out and we just had fun with it. Yeah. También tengo que decir que para mí no es solamente las regiones y las zonas, ¿no? Dentro del juego. Creo que, no sé si luego lo hablarán, tío, pero bueno, es que ya lo hemos hablado. El tema de los efectos de sonido, las plantas, es que las plantas Lo van a decir. me siguen Déjalo pareciendo porque lo van a flipante. decir. Sí. Es que lo van a decir. Es que está todo. Están empezando con la música, ¿sabes? Con la parte de cómo haces música. O sea, dentro del sonido de un videojuego hay, igual que en una película, en una película no solo tienes la música que ponen, también se vuelven a grabar todos los sonidos como los tacones de una persona andando, Claro. un plato que se rompe, el sonido de. ¿Sabes? Todo eso son sonidos que se añaden. Aquí ahora están yendo por la parte de la banda sonora, por la parte de esa música de fondo. Tú no puedes poner en un juego que dura un montón de horas una música de fondo como lo harías en una película, que es lo que han dicho. Estos son miles de horas de juego, ¿sabes? Sí. Just big. We like, we kind of like big, deep drums, but it's beautiful. Los tambores es siempre que te vayas a pegar con alguien. Siempre que entras en estado de combate hay tambores. Y eso está guapísimo. Porque es una sensación de guerra constante. Eso está muy Well, I mean, guapo. someone, I don't know how long these take to make, but it's a beautiful piece of craftsmanship. They take out a big tree, they cut and they hollow out, and then they stretch over animal skin over both sides of it. It's got a beautiful tone, and I loved watching some of the musicians in Taos play it, and I just thought it was just a beautiful sound that would get a lot of mileage out in the game. We use quite a bit of synthesizers on the game as well. We use synthesizer besides from an arrangement standpoint also because you can create kind of sounds that acoustic instruments can't play without kind of some type of manipulation. So you play something that you listen to and you're like, I'm not exactly sure what that is. It kind of sounds maybe like a flute, but it's also not a flute. Eso me pasa con la planta del río. No sé exactamente qué es. Parece una flauta, pero no es una puta flauta. Está guapísimo. Está guapísimo Exacto. ese Y eso es lo que me gusta de la música digital, que no han dicho, vamos a usarlo todo, porque igual que tenemos cosas que son muy de usar un tambor hecho por un tío en África, también tenemos otras cosas que tienen magia dentro. No tiene que ser natural, ¿sabes? Tiene que haber algo. Aprovechan los sintetizadores por eso, porque tú ahí puedes hacer la ingeniería de sonido que tú quieras, tío. Sí, tío. Y... O sea, es que el otro día lo estamos hablando. La planta de fuego es increíble. La planta de fuego, el sonido que tiene, que no es una llama, es como una flama muy violenta, ¿no? Y bueno, y en la planta de río, que a mí me parece que, o sea... La planta de río, que tiene como el goteo también. El cloc, cloc. Tiene el goteo, tiene esa sensación como de... No sé Pero tiene goteo de explicarlo. cueva. Tiene Sí, como sí. goteo dentro de una cueva. Sí, ¿sabes? y Con en un realidad eco. eso es porque está goteando dentro de lo que es el cristal que está flotando, ¿no? Ujú. Esta planta es preciosa y está muy bien animada esta planta. Lo que suenan que son las gotitas, como una especie de cueva que se forma de gotas flotando. A mí, el sonido que tiene esto, el sonido que tiene esta planta para mí es vida. O sea, si tengo que describirlo con una sola palabra, diría que es vida. Está muy guapo. And Paulo so you Coelho. kind of with synthesizers, which is great for something like New World because it's rooted in in the real world, but it's a fictional land. So we tried to have some kind of otherworldly sounds in there. Yeah, and I think just as we were looking for as many different instruments as possible to have just a versatile score, we felt that synthesizers are just as much part of the palette that we're allowed to use because they're another great addition to add more color to these tracks. You can hear these more electronic sounds from the synthesizers used to evoke fear in They Watch. Or hint at the cosmic forces in Miracle of Azoth. Guapísimo. Este además es el que os digo que tiene como ese rollo un poco de Resident Evil, de suspensión al principio, de desconcierto y decir, no sé lo que está pasando porque de momento no estoy viendo nada, pero sé que es hostil, o que por lo menos es suspicious. Está Que muy por cierto, guapo. un pequeño detalle en relación con eso, ya no solo con la música, pero
el paisaje, cómo cambia la luz, cómo cambia el entorno cuando entras en una zona cerca de corrupción. Bueno, sí. Esa sensación está tan 100% lograda. inmersivo eso. El momento en el que te metes Está dentro. tan lograda. Sí, el momento en el que te meten esa niebla y dices. Y es una combinación de todo. Es una combinación de cómo han hecho los colores, de cómo han hecho la luz, de cómo han hecho la niebla esa que se te crea, de los sonidos, de todo. Sí. Y sabes que cuando entras ahí, o sea, la primera vez que entras ahí te produce agobio. Yo la primera vez que entré. Y la primera vez que entras dices, ey, me estoy metiendo en una zona calavera, no lo siguiente. Y sí, y además te produce mucho agobio. Voy a morir. Claro, tengo que salir de aquí. E intentas salir. Y además, juegan muy bien con la curiosidad humana, porque lo lógico sería, doy media vuelta, o sea, doy un giro de 180 grados y me voy Pero a mi sigues puta para ver casa. qué es lo que hay, ¿sabes? Exacto. Claro. Me pasó lo mismo que a ti, seguí para ver qué hay, y cuando sigues buscando, de repente te ves el puto bicho que tira rayos y con tentáculos. No. Yo ni llegué. A mí un bicho me one-shoteó, vi un tentáculo enorme. Sí, yo lo vi de lejos, vi cómo estaba pegando hostias y dije, adiós. No. A mí me pasó eso a nivel 7, que llegó una invasión justo cerca de donde estaba. Y nada, vi un tentáculo enorme, me one-shoteó y dije, bueno, hasta aquí llegó la expedición, chao. Y con las mismas, pues resucité y bien. Pero sí que es cierto que te da esa sensación de agobio, de peligro, de amenaza. Está muy bien conseguido. Y sí, el ambiente es súper inmersivo, está muy bien logrado. Ese tipo de rollos está muy bien hecho. El rollo este de que se levanta lo que coño sea, que esa corrupción que se levanta del suelo hacia arriba, los ojos, esos que, o sea, los portales. Es un poco Venom, ¿no? Sí, es del rollo. Está muy bien. In contrast, acoustic sounds were used to inspire feelings of community or hope, which brings us to the game's main theme, simply titled Eternum. That was one of the first tracks we worked on, right? That was the one where we tried to identify and capture the overall mood of the game. Muy guapo el tema. Te dan ganas de jugar. We definitely reference it even in other tracks that are playing a different type of theme or Que something. por cierto, luego, dame un momento de pausa. El tema de Eternum, el tema principal, es la continuación de la canción de Juego de Tronos. Pero no hagas Principal. spoiler, tía. No, eso no lo dice en el vídeo, eso es mi propia conclusión. Ah, bueno. Que te voy a explicar luego por qué Vale. y vas a decir, hostia. Vale. It was kind of like our anchor to, because we said instrumentation and color-wise and dynamic-wise, we kind of end up kind of all over the place. And so we were always able to anchor it back to our game by referencing little motifs from the main theme. Yeah, and I think because there is so many different tracks, it is kind of nice to think of it as this one theme that is kind of the core of it all. Like, In their experimentation, the pair devised several unique sounds to represent the various factions and enemy types in the game. For the Angry Earth, they combined pounding drums with eerie choir vocals, creating an ominous but otherworldly feel. Ya ves. For the Corrupted, they used staccato strings to create a sense of dread. While the Lost's themes incorporated synthesizer sounds to instill a feeling of discomfort. The Ancients, being the precursors to all of the various enemy types, used a mixture of all these disparate elements. Qué guapo. Qué guapo, ya ves. But it wasn't just the music that gave the enemies authenticity. The sound team devised entire languages for the creatures of Eternum to use. Regarding voices, we now have VO localized in 8 languages,
But we also created 3 unique languages for the corrupted, the ancients, and the lost. Each language has 4,000 words with present, past, and future tenses, Tócate la and polla. complete grammar and conjugation. So I could say, for example, in the corrupted language, mahiveb, kin bipanugo, tetak nom, mab mafivbi, kobam biwunge, dem papokaya. And that would mean, I see where they live. Come with me if you want to eat fresh meat. Tócate la- Friki de mierda. Ese- ¿Cómo estás tan loco? O sea, ya te habla, él te habla en antiguo, ¿sabes? Él dice, hola, soy un corrupto. El papá de I ama, que van cantando. Ese tipo de sonidos que acaba de sonar ahora es súper característico cuando estás cerca de un portal de corrupción. Parece que estás dentro de un organismo vivo que se está pudriendo. O sea, Beyond the score, it takes hundreds, if not thousands, of ambient sounds to create a world that feels está muy guapo. Sí, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Está muy guapo. Y luego además hay un sonido como de trueno metálico, como de algo muy grande que se queja cuando cierras el portal, que también está guapísimo. Y que te caga la primera vez que lo escuchas. Está muy guapo, tío. alive. From the rustling of tree branches in the Hostia, no wind, había escuchado lo de los sounds to create a huesos. world that feels alive. Mira esto, mira From esto. the rustling of tree branches in the wind to the sound of a spear striking a shield. A huge library of sound effects was required to give a turn the level of detail Flipa con esta parte. deserved. Qué currazo tú. Para los que no lo estén entendiendo, que me imagino que todo el mundo lo entiende, pero te están mostrando arriba Sí. dónde en el mundo oyes esos sonidos que que han grabado en vivo. Sí, ¿sabes? cuando talas un árbol, ¿Cuándo aparecen, exacto? cuando llueve en Eternum. Qué guapo. Han grabado todo. El eco. Han grabado todo. El eco, tío. El eco está muy bien hecho. Por eso está tan conseguido, mira. I come from a small village in the northeast of France called Saint-Nabord, and during my many trips to visit family, my dad would come with me to help me record the sounds in the forest just 5 minutes drive from their house, and would take ropes, would wrap them Eso around para the cuando clavas una trees espada en el suelo. O sea, es que and pull them slowly to get a long cracking sound. Hearing those sounds in a live game reminds me of those intimate father and son moments. I'm pretty happy with how the musket turned out after recording the Civil War reenactment in Huntington Beach. We had authorization to place all our microphones on the field Qué guapo. and around the cannons and close and far away from the muskets. You see, I feel that commercial sound libraries tend to focus too much on the blockbuster experience, and we're more looking for documentary style recording, so we knew we had to record it ourselves. And the musket shot right now is pretty complex. It changes over distance with the direction. Eso es cierto. But it also has different reflections for the different biomes and the different indoor locations too. Y el eco es muy distinto dependiendo de si estás contra Están una roca, locos. en un valle. están locos. Esta parte Están me locos. flipa. Exacto. Me flipa. For the sound effects, Esta I es la think parte it que más me comes gusta a from mí the también. level of details. Your voice gets muffled and resonates if you put a helmet on. You can also hear the rustle of your shirt or your leather coat all the way to the tinkle of your metallic armor. And we also added sounds for the sword on your hip or the bow that you have equipped on your back, all the way to the shield that you carry. You see, we wanted the player to feel the weight of every weapon. But there's a catch. The heavier you get, the louder you become too. For the ambiances, if you go under the rain, you will hear the drops falling on your leather coat, but it will sound like tinkles if you wear metallic armor. That rain actually changes if you're on the road or if you're on the grass, and if you go inside a wooden house. And it will change also if you're inside a tent. Yes, you'll actually hear the drops falling on the fabric above your head. Increíble. Hola, Increíble. hola. Las físicas del sonido es lo que más se han currado y eso es lo que a mí me vuelve loca. Está muy, muy, muy No guapo. tienen un sonido para lluvia, no tienen un sonido para está lloviendo, como tienen todos los juegos. Sonido de lluvia. No, es que tienen sonido de lluvia y si tú usas un puto traje metálico, la lluvia que rebota contra ti se oye diferente así llevas el puto cuero. Increíble. O sea, amazing, tío. Es amazing, la verdad. Y lo que yo probaba, no lo dicen, que es que si tú pegas con una espada, o sea, por ejemplo, ¿vale?
a diferentes superficies, cada golpe suena a el material de esa espada contra el material de esa superficie. Claro, tiene O sea, sentido. si yo pego a madera, no suena nada parecido a si yo pego al suelo de tierra, a si yo pego a un metal o a si yo pego a otra madera, ¿sabes? Se llevan mi like. Se llevan mi like 100%. O sea, Total. me parecen poquísimas visualizaciones para lo guapo que está. Bueno, vamos a terminar de verlo y luego ya lo comentamos. Pero me parecen poquísimas visualizaciones The ambience, para lo que están. O sea, qué locura. yes, you'll actually hear the drops falling on the fabric above your head. The ambience is actually driven by the assets. So if you are in a forest and some players chop down all the trees, the sound of the wind in the pine trees will actually gradually fade out to complete silence. Me cago en la hostia. Through music, languages, and sound effects, the sound team has designed a world that feels real and tangible, no matter what activities the player is participating in. This is thanks not only to the almost boundless creativity of the talent involved, but their enduring spirit of collaboration. This was the first, even though not release date wise, but starting date wise, it's the first time I got to collaborate with Ramin as a co-composer. And so dynamically, our relationship was just a little bit different than it had been previously. And getting to work on melodies and themes and music with him was really kind of a special experience for me. And, I'm really proud of the music we came up with for this game. It will always have like a very kind of special place in my heart. We also recorded the Prague Orchestra a few times because we can't fake live performance. Musicians add their own layers of interpretation, and it just makes everything more real and organic. Collaborating with them was a dream come true for me, but now might be the best time for you to judge it by yourself. Go listen to the soundtrack or come join us in the game and tell us what you think. See you in a tournament. Pues mira, ya te doy yo mi opinión. 10 de 10 repetiría otra vez. Joder, tú. Muy guapo. Muy 10 guapo. de tío. 10, shut up and take my money, give me 10. Muy guapo, tío. No sé. Es que, yo mira, yo quiero jugar. Yo no sí. sé tú, pero yo... Sí, vamos a jugar ya, pero joder, es que cuando estás dentro, y esto lo hemos comentado en casi todos los streams, está muy guapo, los efectos de sonido, los diseños, está tremendo y es muy inmersivo. Pero claro, tú piensas que yo, por ejemplo, yo no soy una persona que tenga teoría musical o me dedique profesionalmente. No tengo ni puta idea, no tengo nociones de música, ¿sabes? Más allá de lo básico que No das hace falta para lo que han hecho. en primaria, ¿sabes? Y creo que, hostia, es que ves esto y dices, es normal que me estuviera flipando Claro. el juego Es desde que no el te han PC. explicado nada de la teoría musical, que es que se podría hacer un vídeo sobre eso, sobre... realmente de teoría musical no te han explicado nada, ¿sabes? Pero aún así, no te hace falta entender teoría musical para oír el universo que han creado sonoro, ¿sabes? El universo sonoro que han creado. Es inmersivo, funciona. O sea, a ti te mete dentro y farmear en este juego es entretenido, es divertido, es Sí, mira, muy diferente a farmear en otros juegos. Me gusta mira. muchísimo más farmear en este juego que farmear en cualquier otro juego que haya farmeado. Sí, literal. Yo creo que esto lo resume perfecto. Nos hemos We dado, know, guys. sí, nos hemos dado cuenta. Todo el trabajo duro que habéis puesto en el sonido es extraordinario y muy difícil de explicar para otros. El mundo simplemente se siente vivo. Bravo, literal. Esto yo creo que resume perfectamente Totalmente. lo que nos pasa a la gente que no entendemos mucho sobre composición, orquesta y tal, ¿no? Porque no nos dedicamos a eso, no tenemos ese fondo de solfeo o de teoría musical, pero que igualmente nos ha flipado desde el puto día 1 el videojuego. Vamos a jugar ya,